Bienvenidos y gracias por acompañarnos en un programa más de NFL Latino TV, por supuesto a través de TDMás. El día de hoy con un programa muy variado, tanto un poco de historia como de actualidad. Les saluda Javier Zúñiga en compañía de Alonso Solano. ¿Qué tal, Javier? Saludos para usted, para quienes nos acompañan a través de TDMás acá en NFL Latino. La cuenta regresiva dice 87 días para el inicio de la temporada 2016. Por supuesto, Javier, no podemos esperar. Así es, cada vez falta menos, pero por el momento vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. Hoy en NFL Latino TV repasamos una lista peculiar de jugadores que tuvieron que elegir entre el fútbol americano y otro deporte. Realizamos las primeras predicciones del año, un poco arriesgadas, protagonizadas por Mark Sánchez, Antonio Brown y más. Finalmente, en la zona roja, repasamos las posibilidades de los Carolina Panthers para llegar al próximo Super Bowl. ¿Y merece más dinero Von Miller? Bien, Alonso, como veíamos en pantalla nuestros titulares, arrancamos con un tema peculiar, una lista de jugadores. Hay muchos, eso sí, seleccionamos algunas figuras muy reconocidas que tuvieron que decidirse entre el fútbol americano y otro deporte. Mientras uno intenta ser bueno o algo bueno, por lo menos en un deporte, hay personas que sí tienen suerte y destacan en varios. Sí, destacamos este tema precisamente, Javier, por el hecho de que Tom Brady posteó en su cuenta de red social que había sido drafteado en tal fecha por los Expos de Montreal en 1995. ¿Usted sabe qué posición jugaba Tom Brady? ¿En el béisbol? En el béisbol. No, señor. Catcher. Me quedo con la NFL. Catcher, en 1995 fue seleccionado en la ronda 18 del béisbol de las Grandes Ligas. Eventualmente no termina, por supuesto, jugando béisbol porque decide por el fútbol americano, se va a la Universidad de Michigan y ya sabemos todo lo que sucedió. Así es, bueno, vamos a seguir comentando sobre el tema, pero vamos a ver en pantalla la imagen que compartió Tom Brady precisamente a través de su Facebook, que dicho sea de paso es muy activo y muy divertido, por si no lo siguen, para que lo hagan. Pero como comentaba Alonso, draftado por los Expos, Tom Brady decide irse por el fútbol americano, por supuesto, y pues ya conocemos la historia. Sí, la historia nos dice que fue la selección 199 del draft, pero tuvo que pasar antes por la Universidad de Michigan, acá lo podemos ver. Así es, y por supuesto, pues, para suerte de todos nosotros, los amantes de la NFL, Brady se decide por el fútbol americano. Tiempo después, 4 anillos, una dinastía con los New England Patriots y constantemente formar parte del debate sobre el mejor mariscal de campo de toda la historia. Con Joe Montana, ¿verdad? Así es. Y Terry Bradshaw, únicos en ganar 4 anillos. Únicos en ganar 4 anillos, pero sí nos da para pensar de que hay varios de estos jugadores, Javier, que se desarrollan tanto en el béisbol, otros en el baloncesto, se da muchísimo. Terminan escogiendo el fútbol americano por alguna otra razón, tema de gusto, pero sí terminan como jugadores leyenda en estos deportes. El caso más importante, por así decirlo, en los años 90, hay un par de casos. El caso de Bo Jackson, que fue también seleccionado por los Royals de Kansas City en el béisbol, jugó en Kansas City y también jugaba con los Oakland Raiders, la NFL y las grandes ligas le daban la oportunidad de hacer esta función múltiple. Le daban oportunidad de que si el equipo llegaba a postemporada también en el béisbol, lo dejaran jugar y luego jugaba con los Raiders, algo que es inaudito en ese momento. Bo Jackson en su momento llegó a ser reconocido por muchos como el mejor atleta en general. Es decir, era un Hércules, ¿verdad? Exactamente, más allá de ser muy bueno, acá vemos algunas imágenes como corredor de los Raiders, en ese momento parte de Los Ángeles y también en las grandes ligas, reconocido como un atleta, una bestia en general, y Bo Jackson también logra destacar llegando al juego de estrellas de las grandes ligas y por supuesto también convirtiéndose en una figura predominante en la NFL. Y no solo eso, porque es el único jugador en la historia que tiene precisamente, como usted mencionaba, el juego de estrellas de las grandes ligas y también él llegó al Pro Bowl. Es decir, es el único que estuvo en los juegos de estrellas de las dos diferentes ligas, algo completamente difícil de hacer, muy complicado. Bueno, ahora ya no se ven esos casos, es algo que se da mucho más en 1990, en los 80s y los 90s, pero la fuerza de Bo Jackson era algo terrible. Hay una imagen de él donde luego de que lo ponchan en el béisbol, quiebra el bate con su cabeza. O sea, eso no tiene sentido. Hay otra imagen donde también él llega a escalar por la banda, una vez hace el out jugando con los Royals, era algo terrible. También de esos años 90 podemos destacar a Deion Sanders, Javier, que fue uno de los jugadores que ya conocemos como prime time en la NFL, uno de los mejores esquineros de toda la liga y que también jugó con los Yankees y los Atlanta Braves en
en las grandes ligas, llegando inclusive a la Serie Mundial con Atlanta. Así es, precisamente Deion Sanders, ahora también muy reconocido por ser un colaborador de NFL Network, es el único jugador que disputó una serie mundial, como usted bien lo apuntaba, en 1992 jugando para los Bravos de Atlanta, y también que haya disputado y en su caso ganado un Super Bowl, primero el Super Bowl 29 con los San Francisco 49ers, para un año después mudarse al archirrival, los Dallas Cowboys, y también conquistarle el anillo, así que pues no es poca cosa lo que logró. No, en ese momento era la gente libre más codiciada de toda la NFL, porque usted bien mencionaba, pasó por San Francisco dejando Atlanta y luego un año después de conquistar el Super Bowl pasa al equipo de Dallas. Pero actualmente también vemos otro tipo de jugadores que pasaron por el baloncesto, que ya conocemos y que están actualmente en la liga. Así es, podemos arrancar con el caso de Jimmy Graham, actual ala cerrada de los Seattle Seahawks, que en este caso creo que sí es un poco más sencillo imaginárselo por el físico de Graham, Sí, que fue estrella del baloncesto. Era un jugador del baloncesto universitario en la Universidad de Miami, jugó 4 años ahí y luego se quedó un año más precisamente para practicar el fútbol americano y eventualmente termina con los Saints. Le ayudó muchísimo porque tiene unas manos tremendas. Bueno, ahora con Seattle, pero ya conocemos todos los récords que votó con el equipo de los New Orleans Saints, y el caso de Drew Brees. También vemos el caso de Antonio Gates, que es una leyenda de los San Diego Chargers, pero practicó durante toda la universidad el baloncesto, ni siquiera practicó fútbol americano en la universidad. Cuando se dio cuenta que no podía ingresar a la NBA, se fue a la NFL. Así es, eso es un detalle muy importante, porque también esta decisión termina siendo por una oportunidad a nivel profesional, como en el caso de Gates, que también ha logrado muchísimas cosas, entre ellas ser el segundo ala cerrada que ha superado las 100 recepciones para touchdown. Ese va a ir caminando al Salón de la Fama de la NFL. Lo curioso del caso de Antonio Gates, como le digo, es que nunca jugó fútbol americano. Luego le explicaron las formaciones y eventualmente entendió, y las manos, la calidad para poder recepcionar balones, la tenía del baloncesto. Es un caso similar al de Graham en el sentido del físico, porque su altura y también su masa corporal le ayuda muchísimo para destacar en la posición que juega, también a la cerrada, y por supuesto también, pues como vemos en pantalla, ha tenido la opción de jugar con muy buenos mariscales de campo como Drew Brees y Philip Rivers. Son dos mariscales de campo que definitivamente le ayudan. Lo que le ayudan a ellos en el baloncesto también, ellos mencionaban, es el hecho de saber la colocación de su cuerpo, como lo hacen por ejemplo a la hora de buscar un rebote en el baloncesto. Ellos colocan su cuerpo para poder abrirse espacio como ala cerrada en el medio del campo y eventualmente lograr esas recepciones que pues los han puesto en lo más alto de esa posición en la NFL. Así es, bien, ya para terminar con el tema, como mencionábamos en un principio, son muchos los casos, pero entre otros nombres también destacan el gran Tony González, Terry Bradshaw y John Elway, tal vez es el más sonado por su caso controversial, ya lo habíamos comentado en otras ocasiones en NFL Latino TV, que es seleccionado por los Baltimore Colts, no quiere jugar con ese equipo y amenaza con irse a los Yankees de Nueva York. Sí, actualmente también Jordan Cameron, que es el tight end de los Miami Dolphins, jugó también baloncesto. Hay muchos casos y probablemente vamos a ver muchos más. Así es, pero bueno, por el momento vamos a ir a nuestra primera pausa y al regresar repasamos, bueno, más bien realizamos las primeras predicciones del año.